Pues muchachos, saludos y bendiciones. Les voy a poner un documental junto con estas pirámides. Aquí estamos en un lugar bien hermoso, importante aquí en México. Estamos en Teotihuacán, lugar de los dioses. Y es bien importante, te voy a dejar este documental para que entiendas qué tiene que ver este lugar junto con los mayas y los aztecas, la importancia de saber y conocer el principio de la historia de la Iglesia Católica aquí en México. Teotihuacán, lugar de los dioses. Te va a impresionar y te va a gustar. Quédate hasta... Desafortunadamente era una religión sangrienta. Aquí tenéis al espantoso Huitzilopochtli. Huitzilopochtli era el dios de la guerra, que como podéis comprobar era caníbal. Es más, ellos estaban convencidos de que para que volviera a salir el sol al día siguiente había que alimentar a Huitzilopochtli para que se comiera las entrañas de las víctimas en vez de comerse al sol. Es decir, para ellos era un ritual sagrado el llevar a cabo los sacrificios humanos horribles que sobrecogieron a Hernán Cortés y a los soldados cuando descubrieron todo esto. Es más, en un determinado templo había un ídolo en honor a Huitzilopochtli con la boca abierta y cuentan los cronistas que se escuchaba una voz demoníaca a través de aquel ídolo que pedía víctimas y que tenía una sed de sangre insaciable. De tal manera que en la crónica de Hernán Cortés y sus 500 soldados en 1519 se dice que el propio Hernán Cortés con un martillo destruyó aquel ídolo horrorizado con lo que estaba viendo. Pero tengan en cuenta que cuando ellos iban a la guerra no mataban, cosechaban. Si os aterra Huitzilopochtli, agarraos ahora con la madre de Huitzilopochtli, porque es esta abominación que tenéis aquí, Coatlicue. 2 serpientes que le salían de la cabeza, otras tantas de las manos, las garras que le salían de los pies. Coatlicue es la que tiene la falda de la serpiente, absolutamente satánica. Es más, sacrificaban a las madres embarazadas, les sacaban los fetitos, desecaban las cabezas cortadas de los fetitos y con los cráneos adornaban a la Coatlicue. Le ponían los collarcitos a la Coatlicue. ¿Sabéis dónde tenía el templo Coatlicue? En el monte Tepeyac, justamente donde escoge la Virgen aparecerse. ¿Y sabéis cuál es el nombre que le revela la Virgen Santísima a Juan Bernardino? Ella es la Virgen Tecuatlazupe, la que aplasta a la serpiente. Yo no sé a ti, a mí esto me parece de una belleza indescriptible y de una sutileza de la Virgen alucinante. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando le comunica el nombre Tecuatlazupe a los castellanos, ellos que todavía no entendían bien el náhuatl, ¿qué es lo que entienden? Tecuatlazupe de Guadalupe, la nuestra, la castellana, la que tenemos en Cáceres, pero ya me dirás tú qué tiene que ver la Virgen de Guadalupe con la que se conserva en Cáceres. Absolutamente nada. Es decir, la Virgen de Guadalupe es una errónea comprensión del nombre extraordinariamente significativo que revela la Virgen, porque es la que aplasta a la Coatlicue, a la serpiente sanguinaria madre de Huitzilopochtli. Pues bien, ¿cómo continúa la historia? Aquí llega el momento en que os tengo que hablar de Ometeotl. ¿De quién? Ometeotl, vale. Pues resulta que Ometeotl, dentro de el panteón de dioses aztecas, era un dios raro, porque a diferencia de Huitzilopochtli, que era el dios de la guerra, y el dios sanguinario, y el dios caníbal, este era el inventor de sí mismo, y era el dios de la vida, y era el dios de la alegría, y era el dios de la naturaleza, el que hacía brotar las plantas, y era el dios que mantenía la unidad entre todos. Era un dios extraño, y además era un dios que no tenía forma
antropomórfica, sino que se representaba con esta especie de espiral y en medio había una flor llamada Nahuioyin que a partir de ese momento comienza a ser el símbolo de ese Dios de la vida y de ese Dios universal y cósmico que mantiene a todos unidos, Ometeotl. ¿Sabéis cómo conocían a Ometeotl? A ver si os suena algo. El creador de las personas, el dueño del cielo y de la tierra, el verdaderísimo Dios por quien se vive. ¡Ay, qué casualidad! Resulta que la Virgen se identifica a sí misma como la madre de este. Fijaros cómo es un mensaje para los aztecas, es un mensaje para los indígenas, que ellos comprendieron perfectamente. Pero no queda ahí todo. Vamos a estudiar con calma los símbolos. Podemos encontrar en la Virgen de Guadalupe. Señoras, señores, esta es la tilma del indio Juan Diego, tal y como se conserva en la actualidad en la Basílica de México Capital. Como pueden comprobar, es de una indescriptible belleza. Estamos hablando de un trocito de la tilma, porque en realidad eran 3 trozos y solamente la imagen ocupa 2. Esto que tenemos aquí es la costura que va pasando de un lado a otro. Además, hay una cosa que siempre me encanta, porque no podemos olvidar que la Virgen Santísima es una señora. Es decir, si no hubiese inclinado la cabeza, la costura le hubiera pasado por la cara. Y eso a una señora como que no. Es decir, está estratégicamente colocada para que la costura de la tilma no solamente no dañe la imagen, sino que es que encima, como veremos más tarde, las propias imperfecciones de la tilma añaden gracia y volumen a los rasgos de la Virgen, de tal manera que un error de los hilos, un nudo, forma el labio inferior y le da el volumen que tiene el labio inferior. Es alucinante. ¿Qué es lo que encontramos en la tilma del indio Juan Diego? Bien, la tilma nos muestra una imagen de la Virgen que mide 1,43. O sea, no llega al 1,5 metros. Pero tiene proporción áurea. No sé si habéis oído de esto. Los artistas, los pintores, los escultores están buscando la perfección de la belleza. Y resulta que han descubierto que hay como una proporción en todo lo que nos resulta bello a los seres humanos, que es justamente